Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio. Vamos a hablar sobre el dios Anubis. Así que si quieres saber todo sobre este dios, que ya te aviso que es muy interesante, quédate en este vídeo. El nombre de Anubis es un nombre helenizado, es decir, es un nombre en griego. Su nombre original en egipcio antiguo sería Impu y su nombre en jeroglífico se escribe de la forma que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El dios Anubis se representa bajo el aspecto de un chacal o de un hombre con cuerpo de persona y con cabeza de chacal. La verdad es que los chacales solían merodear bastante por las necrópolis y en ocasiones incluso sacaban los restos para comérselos, y bueno, pues esto es algo que a los egipcios lógicamente no les gustaba, así que finalmente decidieron divinizar a estos animales. De esta forma Anubis se convirtió en el dios del inframundo y de la muerte, y bueno, pues era la máxima autoridad en el más allá. Pero esto llegó un punto en el que dejó de ser así. Anubis dejó de ser la máxima autoridad en el más allá, y esto se debe a el mito de Osiris. Ya hemos hablado anteriormente sobre el famoso mito de Osiris, ya que es un mito muy importante y troncal en la mitología egipcia. Y bueno, pues de forma resumida, por si alguien no conoce este mito, un día el hermano de Osiris, Set, estaba muerto de envidia, le tenía mucha envidia a su hermano, así que finalmente decidió acabar con la vida de Osiris. Desmembró su cuerpo en 14 trozos, los esparció por todo Egipto, y su hermana y esposa, la diosa Isis, con la ayuda de más dioses, buscó los trozos del cuerpo de Osiris por todo Egipto y finalmente consiguió reunirlos todos excepto el miembro viril de Osiris. Y bueno, pues con todos esos trozos Anubis lo que hizo fue la primera momia de la historia. Juntó todos esos trozos, hizo la momia de Osiris, y Osiris pudo volver a la vida unos instantes, y fue en ese momento cuando dejó embarazada a Isis del futuro dios Horus. Por lo tanto, Osiris, al haber podido volver de la muerte, se convirtió en la máxima autoridad del más allá, se convirtió en el dios del inframundo, y Anubis en ese momento pasó a un plano secundario, y Anubis tenía ya la función de guiar al difunto por el inframundo. Un papel muy importante que tenía Anubis en el inframundo era, como os acabo de comentar, guiar al difunto por ese más allá, y cuando llegaban a la sala del juicio de Osiris, Anubis le extraía el corazón al difunto y lo ponía en uno de los platos de la balanza que había en esa sala. Y bueno, pues en un plato, como os he dicho, se ponía el corazón, en el otro plato estaba la pluma de Maat, y en ese momento comenzaba un juicio en el que todos los dioses que habían le iban haciendo preguntas al difunto. En función de su respuesta, el corazón podía aumentar o disminuir de peso, y esto hacía que la balanza finalmente se decantase hacia un lado o hacia el otro, y en función de las respuestas que hubiera dado el difunto podía alcanzar la vida eterna o no. De esta parte del juicio de Osiris hemos hablado muchas veces también en el canal, así que bueno, pues no voy a entrar en más detalles. Anubis se convirtió en el patrón de los embalsamadores porque él había hecho la primera momia de la historia. Como os he comentado, hizo una momia con los trozos del cuerpo de Osiris. Por lo tanto, por este motivo, en muchas ocasiones los embalsamadores, cuando realizaban el proceso de la momificación, se ponían máscaras de chacal en honor al dios Anubis. Existen varias versiones sobre quiénes son los padres de este dios. Una versión nos cuenta que sus padres serían Osiris y la diosa Neftis, y que bueno, pues en una noche de borrachera Osiris dejó embarazada a su hermana, y otra versión nos cuenta que los dioses Set y Neftis, que también son hermanos, fueron realmente sus padres. Anubis, la verdad es que en el antiguo Egipto fue un dios muy pero que muy importante, pero lo cierto es que no tenía templos que estuvieran construidos en su honor, aunque en las ciudades de Cinópolis y Licópolis se encontraron bastantes restos arqueológicos que dejaban bastante claro lo importante que había sido ese dios en esos lugares.
La verdad es que el dios Anubis es una divinidad que tiene muchísimos títulos y muchos epítetos y son los siguientes: Señor de la Necrópolis, Señor de Rosetau, Señor de la Tierra Santa, Señor del País Santo, el que está sobre su colina, Señor de Nubia, el que está al frente de la capilla divina. También otro sería el que está al frente del lugar de la momificación, Señor de las cavernas, el que está sobre las vendas y el que cuenta los corazones. Estos títulos son bastante frecuentes y bueno, pues es bastante habitual que se encuentre alguno de estos títulos después del nombre de Anubis. Y bueno, pues yo en mi experiencia de traducir jeroglíficos egipcios, los títulos que más me he encontrado son el de Señor de la Tierra Santa, el que está sobre su colina, este suele estar siempre. Y también el título de el que está al frente de la capilla divina también aparece muchas veces, y el de el que está en el lugar de la momificación. Estos, bajo mi experiencia, estos 4 títulos son los que me he encontrado en la mayoría de veces cuando me he puesto a traducir jeroglíficos en los que aparece el dios Anubis. Y bueno, chicos, pues estos serían los aspectos más básicos para conocer a este dios. Y antes de irme os quiero recomendar 2 libros que estarían relacionados con el vídeo de hoy. Ya que hemos estado hablando de mitología, os quiero recomendar 2 libros por si alguien está interesado en ampliar sus conocimientos sobre la mitología. El primero que os recomiendo se llama La religión del antiguo Egipto, de Stephen Kirke. Y bueno, pues la verdad es que es un libro que a mí me gusta mucho. Hay información que la verdad es que se aprende mucho con ella, y os voy a comentar rápidamente el índice para que sepáis cuál es el contenido de este libro. Y bueno, en el tenemos el conocimiento de las creencias egipcias, el poder en el cielo, el dios Sol, el poder en la tierra. También nos habla de los dioses Osiris y Horus, la preservación del universo, la realeza y el culto, la supervivencia en la vida terrenal, la protección del cuerpo, la supervivencia en la muerte, la transfiguración y las divinidades egipcias en el extranjero. Ya os digo que es información con la que vais a poder aprender bastante, aunque ya os digo que no es el típico libro de mitología ni religión, que por ejemplo hay un capítulo que se llama El mito de Osiris y nos cuenta toda esa historia como si fuera un cuento, como si fuera un mito. No es ese tipo de libro, ¿vale? Es un libro que va un poquito más allá, y además, bueno, pues de vez en cuando vais a poder encontrar fotografías. Y ya os digo, es un libro en el que si queréis profundizar un poquito sobre estos temas, bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Y luego otro libro, que este ya sería un poco más sencillo, más básico, es el de Breve historia de la mitología egipcia, de Azael Baras Mazagatos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Yo tengo una versión que tiene algunas fotografías en color, y bueno, pues el índice de este es mucho más extenso y bueno, pues nos habla, por ejemplo, de textos funerarios, de rituales, de muchos tipos de textos políticos, médicos. También nos habla sobre la magia en el Antiguo Egipto, sobre las momias, momificación, también sobre todos los mitos de la creación del universo que tenían los egipcios, también sobre la destrucción de la humanidad, sobre algunos mitos como por ejemplo el viaje nocturno del dios Ra, el mito de Osiris, el mito de Horus y Set, también hay un mito de Isis. Luego nos habla sobre todos los textos funerarios que existen, sobre algunos cuentos y leyendas. Luego también nos habla un poquito de Grecia y Roma, y también en la página 291 tenemos un apartado que se llama Lista de dioses, en las que nos habla de muchos dioses y de cada dios nos da un poquito de información básica. Y nada, chicos, ahora sí terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado conocer un poquito al dios Anubis. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas, y va a ser de esta forma como lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.